Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que resuena a través de los siglos, una pregunta que lo cambia todo. ¿Quiénes son mis hermanos? A ver, pongámonos en situación. Es una encrucijada brutal. Por un lado tienes a tu propia familia, que te quiere pero que está alarmadísima. Ven tu trabajo incansable, escuchan tus declaraciones y de verdad temen que estés perdiendo el juicio. Y por otro lado tienes a los líderes religiosos que, exasperados por tu autoridad, te acusan de estar aliado con el mismísimo Satanás. Estás literalmente atrapado entre la preocupación de los tuyos y la malicia de tus enemigos. Para desentrañar esta escena tan compleja, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos esa doble crisis a la que se enfrentó, luego analizaremos su respuesta sobre ese famoso pecado imperdonable. A continuación, la advertencia sobre el peligro de un alma vacía. Después, veremos cómo redefine de una forma revolucionaria lo que significa la familia. Y para terminar, concluiremos con el increíble concepto de nuestro pariente redentor. Empecemos por el principio, con esas dos fuerzas que chocan directamente contra Jesús. Por un lado, los que lo amaban pero no lo entendían en absoluto, y por otro, los que quizá lo entendían demasiado bien y por eso mismo lo odiaban. Su familia, a ellos les llegaban informes de todo tipo, que pasaba noches enteras sin dormir, que las multitudes lo dejaban tan agotado que ni siquiera comía, sentían vergüenza por su actitud desafiante y, claro, se indignaban de que denunciara a los escribas y fariseos, que eran los pilares de su sociedad. Su conclusión fue drástica: hay que pararle los pies, por su propio bien. Los fariseos, por su parte, tenían una explicación mucho más siniestra para sus milagros, una acusación directa, calculada y desde luego blasfema. Y es justo aquí donde la tensión llega a su punto más alto, porque la respuesta de Jesús a esta acusación va a definir una de las fronteras teológicas más serias y solemnes que existen. Ojo, es fundamental entender esto bien. El pecado imperdonable no es decir una palabrota por error o un acto aislado. Es una postura del corazón, es una decisión consciente y sostenida en el tiempo. Consiste básicamente en ver la luz inconfundible del Espíritu de Dios y, a sabiendas, llamarla oscuridad. Al hacer eso, una persona no está cortando a Dios, se está cortando a sí misma de Dios. Cierra el único canal por el que pueden llegar la convicción, el arrepentimiento y la fe. El perdón no es que sea imposible porque Dios no quiera darlo, sino porque esa persona ha destruido su propia capacidad para recibirlo. La psicología que hay detrás de esto es, la verdad, fascinante. Los fariseos no eran tontos. En sus corazones sentían esa voz del Espíritu que les decía quién era Jesús. Habían visto su propia falta de santidad al lado de la pureza de Él. Pero claro, aceptarlo habría significado el derrumbe de todo su sistema, su estatus, su orgullo, todo. Se habían metido tan adentro en el camino de la incredulidad que la humillación de dar marcha atrás era sencillamente impensable para ellos. Y es que a ese punto no se llega de un día para otro, no es como darle a un interruptor. Es un proceso gradual, casi imperceptible. Primero llega la luz. Si ese primer rayo se desprecia, la percepción espiritual digamos que se entorpece un poquito. La siguiente vez que llega la luz ya se ve con menos claridad. Y así las tinieblas van creciendo con cada rechazo, hasta que el alma queda en una noche total y la persona ya es incapaz de distinguir el bien del mal. Jesús conecta esto directamente con el poder de las palabras. Y es que las palabras no son solo un reflejo de nuestro carácter, tienen el poder de actuar sobre él. Una persona puede decir una mentira, quizá por un impulso, pero esa misma expresión influye en sus pensamientos y al final se llega a creer la propia falsedad. Cada palabra de duda, cada crítica, es un paso más en ese camino de rechazar la obra del Espíritu, endureciendo más y más el corazón. Pasemos ahora a la siguiente advertencia, que no se centra tanto en la resistencia activa, sino en algo mucho más sutil: la simple negligencia, el vacío interior. Aquí Jesús utiliza una analogía potentísima. Imagina, un espíritu inmundo es expulsado de una persona. El espíritu se va, da unas vueltas y, como no encuentra dónde quedarse, decide volver. Y cuando regresa, encuentra su antigua casa no solo vacía, sino limpia, ordenada, perfectamente preparada para ser habitada de nuevo. Aquí vemos la primera fase. ¿Se ha conseguido una mejora? Sí, pero es solo externa. El alma ha sido liberada de esa influencia maligna. La casa está limpia, el problema inmediato se ha solucionado. Pero cuidado, porque esta misma limpieza crea una nueva condición de altísimo riesgo, un vacío que es totalmente vulnerable. Y este es el momento decisivo. La casa vacía no puede permanecer así. El espíritu original vuelve, pero esta vez con otros 7 peores que él. Y el estado final de esa persona es mucho, mucho peor que al principio. La elección es clarísima. No basta con echar al mal. Ese espacio debe ser llenado y ocupado activamente por una fuerza positiva, o el mal volverá, y con refuerzos. La conclusión, por lo tanto, es inevitable. Estamos bajo el dominio de uno de los 2 grandes poderes que luchan por el control del mundo.
No hay término medio. No hace falta elegir deliberadamente servir a las tinieblas. Basta con descuidar la alianza con el reino de la luz. Si no nos entregamos al dominio de Cristo, por defecto seremos dominados por el maligno. Y esta lucha, por el dominio del alma, se ve reflejada inmediatamente en el plano humano. Justo en ese momento, ¿quiénes llegan? Su madre y sus hermanos, con la intención de tomar el control de la situación y llevárselo de allí. Cuando le avisan de que su familia está fuera, buscándole, Jesús no responde como cualquiera esperaría. Al contrario, lanza una pregunta que desafía la estructura social más básica de su tiempo. Es una pregunta diseñada para que todos se paren un segundo y reconsideren qué es lo que de verdad importa. Y aquí está la respuesta que lo cambia absolutamente todo. Extiende su mano hacia sus discípulos y redefine la familia. Ya no se trata de lazos de sangre, sino de lazos de obediencia espiritual. La verdadera familia, la que de verdad cuenta en el reino de los cielos, está formada por aquellos que escuchan y hacen la voluntad del Padre. Y no debemos subestimar el coste personal que esto tuvo para él. La incredulidad de su propia familia fue una de las experiencias más amargas de su vida. Su corazón, lleno de una bondad inmensa, sentía de forma muy aguda la soledad de no ser comprendido en su propio hogar. Los consejos de su familia, que nacían del afecto pero se basaban en una visión puramente humana, herían su alma. Por eso, para él era un verdadero alivio visitar hogares como el de Lázaro, María y Marta, donde la fe creaba una atmósfera de descanso y comprensión. Pero esta nueva definición de familia no deja a la gente como huérfanos espirituales. Todo lo contrario. Introduce un concepto de pertenencia que es mucho más profundo, poderoso y eterno. Al aceptar a Cristo, no solo se obtiene un Salvador, se es recibido como un miembro de la familia real de los cielos. Se nos invita a llamar a su Padre, nuestro Padre. Nos convertimos en sus pequeñitos, unidos a Él por los lazos más tiernos y permanentes que puedan existir. Para entender de verdad la profundidad de este vínculo, tenemos que fijarnos en el antiguo concepto hebreo del Coel. Este era el pariente más cercano, el que tenía la responsabilidad legal y moral de rescatar a un miembro de la familia que había caído en la pobreza o la esclavitud. Era, en pocas palabras, el protector del clan. Y esto es precisamente lo que Cristo hizo. La tarea de redimirnos a nosotros y a nuestra herencia, que se había perdido por el pecado, recayó sobre él. Y para poder hacerlo, se hizo nuestro pariente, uno de nosotros. Se convirtió en nuestro Goel, nuestro pariente redentor. Es una cercanía mayor que la de un padre, una madre, un hermano y una hermana. Y así terminamos con una pregunta para la reflexión. Si la familia más auténtica no se define por la sangre, sino por un compromiso compartido con la voluntad de Dios, ¿cómo cambia eso nuestra percepción de la comunidad? ¿A quiénes consideramos de verdad nuestros hermanos, nuestras hermanas y nuestra madre?